Ya estamos a cuadro y tenemos aquí como invitado a Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, a quien le doy la más cordial bienvenida. Siempre y lamentablemente las invitaciones que tenemos con Artículo 19 por el trabajo tan pesado que les toca hacer, pues no necesariamente son buenas noticias. Lo que sí es que nos da muchísimo gusto tener aquí a Leopoldo Maldonado. Leopoldo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Gracias, gracias, Leopoldo. Pues Leopoldo, otro colega más asesinado. Este es un columnista, es Luis Enrique Ramírez, columnista del Debate en Culiacán y además fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas. Él pues ya había hace unos años, no sé si 9, 10 años, ya había dicho que por el perfil que él tenía y haciendo una revisión de los homicidios que estaba viendo ahí en su estado, pues él tenía la percepción que él seguía. Eso fue hace 10 años que lo comentó en algunas partes de sus columnas o en algunas entrevistas y hoy pues ese premonición demoníaca pues se hizo realidad. Y el día de ayer pues apareció su cuerpo ahí embolsado como luego lo hacen. ¿Qué es la información que tienen ustedes, Leopoldo? Pues desafortunadamente, sí, Ernesto, como dice, se suma otro colega periodista asesinado a esta larga lista en donde se van acumulando nombres, historias. Pues lo comentábamos antes de entrar al aire, pues prácticamente cada 10, 12 días ya en este fatídico 2022, a este ritmo vertiginoso, por supuesto que iremos mucho más, registraremos mucho más colegas asesinados, desafortunadamente, que en el peor año del que hayamos tenido registro, que es precisamente el 2017 con 12. Eh, Ese fatídico 2017, por cierto, donde además de otros 10 colegas asesinaron a Miroslava Brecht y a Javier Valdés, ¿no? Recordarán qué Sí, sí. terrible fue ese momento. Y Luis Enrique, efectivamente, hace 11 años tuvo que salir de Culiacán por amenazas de grupos políticos. Él como da una entrevista que ahora se ha hecho viral, una entrevista que dio 4 años después de ese desplazamiento forzado. Esa entrevista data del 2015 y habla del temor que tenía porque habían asesinado a Luis Pérez, a Oli Alonso, Francisco Urrea y al periodista Humberto Millán. Entonces él decía, yo soy el siguiente, porque además había recibido, repito, amenazas durante el gobierno de Mario López Velarde, es conocido como Maloba, gobernador, primer gobernador supuestamente de alternancia en Sinaloa, que lo que único que hizo fue pasar del PRI a la oposición en aquel momento, pero en donde también se caracterizó por una profunda intolerancia hacia la libertad de expresión, ¿no? Tenemos también otro caso, recordarán cuando recibe un balazo el director del Noroeste, Adrián López Ortiz, justo después de encontrarse con Maló en el aeropuerto en el 2014, ¿no? Lo hicieron parecer un asalto que, por cierto, sigue impune. Evidentemente, en este contexto, perdón que me extienda tanto, pero es importante el contexto de ese momento en donde Luis Enrique sale, con ayuda en aquel entonces de Artículo 19, máximo un par de meses, es lo que tenemos registro, y regresa a Culiacán porque se analiza que el riesgo había disminuido. Tan es así que durante 11 años no había tenido ningún incidente del que tuviéramos registro hasta desafortunadamente su desaparición y asesinatos el día de ayer. Es decir, ustedes ayudaron y facilitaron para que por cuestiones de seguridad, aplicando medidas cautelares, se trasladó de Culiacán y estuvo, digamos que refugiado aquí en la Ciudad de México 2 meses. Así es, Ernesto, recordemos que en aquel entonces no había mecanismo. El mecanismo comenzó a operar a finales del 2012. Entonces las organizaciones y las redes solidarias de periodistas eran las que tenían que apoquinar y moverse
y sacar a la banda y no, y entonces ese era la dinámica, ¿no? Y en un clima de violencia muy profundo, obviamente sin sustituir a las autoridades y al Estado, siempre lo hemos dicho, ¿no? La responsabilidad final de la seguridad y la integridad de las personas y en particular de los periodistas está en el Estado. Entonces, esa fue la situación, Ernesto. Ya, ahora, Leopoldo Maldonado, pensando en este caso, y ayer veía algunas imágenes que pues la gente consternada, colegas consternados, ayer se hizo tendencia también, cosa que, bueno, pues por lo menos se le puede dar una visibilidad aún mayor, a pesar de que esto empieza a ser pues un uso y costumbre aquí en el país. Hay en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora ya se incorpora mensualmente información sobre el caso de los periodistas, las investigaciones que se están llevando a cabo, etcétera. ¿Cuál es, desde el punto de vista de artículo 19, esto que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay avances en las investigaciones a diferencia de sexenios anteriores? No hay avances y está todo exactamente igual en materia de investigación y atención a las víctimas. Es una pregunta compleja, que requiere una respuesta muy compleja. Yo creo que se está informando y eso está bien, pero cómo se informa también cuenta. A ver, nosotros fuimos muy críticos de los primeros informes del subsecretario Mejía, ¿no? Ricardo Mejía. Sí. Por ejemplo, en el caso de Margarito Martínez, el segundo periodista asesinado en el año, en Tijuana, fotoperiodista muy reconocido, muy querido. Ellos presentan la detención de 10 personas, ojo, pero hay vinculadas a proceso por el caso de Margarito 2. Entonces, ahí es donde decimos, a ver, ¿qué está pasando con esta información? Porque dicen, los otros 8 pertenecían a la misma célula criminal. Sí, pero tú no le estás imputando formalmente el asesinato, le estás imputando narcomenudeo, posesión de armas. Están directa o indirectamente vinculados al crimen o solamente pertenecen a la misma célula criminal. Es que es ahí donde empezamos a tener interrogantes de la información de qué se presenta y cómo se presenta, ¿no? Otro elemento importante. La semana pasada estuvimos en un evento con el subsecretario Encinas y decía, los casos 6 de 8 en aquel momento, hace una semana, están resueltos. Lo que han presentado son autores materiales del crimen. Con estas deficiencias y con estos vacíos informativos, ojo, si tú dices detuvimos a 10 en un caso, pero 8 no tienen directamente nada que ver, ahí hay que revisar a detalle caso por caso. Pero además los autores intelectuales están siendo identificados, yo esperaría que sí, o esperaríamos desde el artículo 19 que sí, y evidentemente lo más importante es que se esclarezca, además de quiénes fueron los responsables, cuál fue el móvil, las motivaciones para el crimen. Entonces, evidentemente este ejercicio informativo es importante, pero tiene que ser muy claro, muy objetivo y muy preciso, porque yo creo que la ciudadanía, la sociedad, merece acceder a la verdad, al igual que, por supuesto, las víctimas, los deudos de estas y estos periodistas. Otro elemento adicional, Ernesto, nos estamos enfocando en los asesinatos de este año, lo cual es muy importante, pero ¿Cuántos llevamos este año y cuántos fueron el año pasado? este año, de confirmarse el posible vínculo con la labor de Luis Enrique, serían 9 ya, en 4 meses y 6 días de lo que va del año. No es un ritmo vertiginoso, sumamente preocupante. El año pasado 7, o sea, ya se superó todos los periodistas asesinados del año pasado, Ernesto. Entonces, ¿dónde está? O sea, lo que quisiéramos preguntar más a fondo, no solo al gobierno federal, sino a todas las entidades federativas responsables, a las fiscalías locales también, es ¿dónde está la información del resto de los casos?
En este sexenio ya se han asesinado 34 periodistas, y en el pasado 47, y en el de Calderón 48. Entonces, los casos no han sido resueltos todos. Tenemos casos como el de Rubén Espinosa, el de Moisés, el de Moisés Sánchez Cerezo, el de Gregorio Jiménez, es decir, Gregorio Martínez, perdón. Estamos en una circunstancia muy compleja en donde sí hay que tener mucho cuidado con cómo se presenta la información. Ya, aquí en estos casos, Leopoldo Maldonado, ¿cuál es ahí el papel que está teniendo la Subsecretaría de Derechos Humanos con con la Fiscalía General de la República? Pues hemos visto que es verdaderamente, pues prácticamente una pesadilla en llegar ahí a esta fiscalía, que las investigaciones avancen, el fiscal pues no se le ve más que de pronto esporádicamente sale a dar una conferencia con unos manotazos, etcétera, y luego otra vez lo dejamos de ver meses y meses, y hay poca información. Esa es la percepción que tenemos desde acá, desde el gremio periodístico. Hay poca información que aporta la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la valoración que ustedes están teniendo sobre el papel que está teniendo esta Fiscalía, pues en materia de las investigaciones? Mira, Ernesto, yo creo que es importante este asunto. Desde hace 10 años peleamos porque la Fiscalía, la entonces PGR, ahora Fiscalía General de la República, tuviera una facultad de atraer los delitos contra la prensa en el fuero común. Partimos de una premisa importante. Los principales agresores de la prensa en aquel entonces y ahora son las autoridades públicas. Se presumía, y se sigue presumiendo y se sigue evidenciando, que había pocas garantías de independencia en las investigaciones locales. Por eso se dotó al Ministerio Público de la Federación, en este caso la FGR, de la facultad de atraer. ¿Qué hemos visto, Ernesto, en el histórico de casos de homicidios de periodistas? En lo que va del sexenio, con el nuevo fiscal general de la República, que digamos empata su entrada en 2019 con la actual administración encabezada por el presidente López Obrador, vemos que de 33 casos, falta confirmar el vínculo del periodismo de Luis Enrique con el asesinato, han atraído 6. Sí, eso contrasta con años pasados en donde prácticamente atraían todos y hasta más. Entonces, hay una línea que viene seguramente Gertz Manero, esto habría que confirmarlo, en donde dice, no nos hagamos bolas, no nos metamos en problemas, no hay que atraer los casos. Y por eso llevamos 10 años peleando porque la facultad de atracción, que es una facultad discrecional, no sea arbitraria ni caprichosa y esté sujeta a los vaivenes políticos. En cambio, vemos a un fiscal general de la República, pues utilizando a la institución para sus cuitas personales, o una Fiscalía General de la República muy proactiva para iniciar investigaciones contra periodistas. Está el caso de Mario Maldonado, donde incluso lo anunciaron a los 4 vientos que había una investigación abierta con él por difundir el video con los audios entre el fiscal Gertz y el fiscal competencial Juan Ramos, o el brazo derecho de Gertz. Entonces, ahí sí hay mucha proactividad, pero hemos visto en esta administración de Gertz Manero cómo se ha desdibujado digamos, el empuje y la potencia que había ido adquiriendo la Fiscalía Especializada de Atención para Delitos contra la Libertad de Expresión. A ver, Ernesto, nosotros hace exactamente un mes publicamos un informe sobre la situación de la libertad de prensa en México, que se llama, y les invitamos a que lo consulten en línea, Negación. Y lo que vemos es un gran problema, no solo en la narrativa pública sobre lo que está pasando con la violencia en México, sino cómo esa narrativa de negación, de decir que los problemas no están ahí o de reinterpretarlos, conlleva que las instituciones se muevan pues en el sentido del discurso oficial. En este caso, lo que estamos viendo es que en el 2021 se agredieron a 644 periodistas
Uno, ¿600 cuánto? 644, uno cada 14 horas, ocurrieron 7 asesinatos. Y ojo, aquí, si me permites, Ernesto, voy a empezar a complejizar un poco. 7 de los 6 después de las elecciones. Y ahorita te explico a dónde voy. Pero déjame, te doy el panorama general. 42% de las agresiones cometidas por autoridades públicas. Los principales perpetradores de la violencia contra la prensa son los funcionarios públicos, sobre todo a nivel estatal y municipal. Pero también mucho cuidado. Habíamos visto una disminución significativa de autoridades federales implicadas en agresiones a la prensa en 2019 y otra vez se pone al nivel de 52 más o menos agresiones provenientes de las autoridades federales, como lo dejó Peña Nieto. ¿Me explico? Es decir, había bajado significativamente y el 2021 vuelve a subir el nivel de agresiones. Por mucho, los principales agresores sigue siendo el nivel de funcionarios estatal y municipal. Vemos un incremento exponencial en el acoso judicial, es decir, la utilización de herramientas del Estado para perseguir a la prensa, 3 casos por mes el año pasado. ¿Y este? Este año, pues todavía estamos en la documentación del primer semestre, hacemos cortes semestrales, Ernesto. Ajá. Y entonces lo que presentamos hace un mes fue el panorama del 2021. Impunidad del 98%. Ojo, hicimos solicitudes de información a todas las fiscalías estatales sobre la aplicación del protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión, publicado y adoptado por la Conferencia Nacional de Procuradores en 2018, y prácticamente las respuestas era, ¿y eso con qué se come? No lo conocen y no lo aplican las fiscalías estatales. Entonces, pues por eso eso explica el grado de impunidad que estamos enfrentando. Entonces, ese es el panorama general. ¿A qué iba con los asesinatos después de las intermedias en el 2021? Prácticamente todos los asesinatos, con excepción de José Luis Gamboa en Veracruz de este año, han sido en el Pacífico, en estados donde ha habido cambios de gobierno. Entonces, aquí es donde tenemos que hilar muy fino. Se han reconfigurado. Perdón, ahí nada más. En estados que cambiaron de gobernador. De gobernador, y en el caso de Oaxaca con Eber López, de gobiernos municipales y agentes municipales en el istmo de Tehuantepec. Y bueno, este año va a haber cambio de gobierno. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Es un fenómeno complejo y de verdad quisiera despartidizar en este momento lo que voy a poner, porque sabemos que hay pactos criminales, que los grupos pactan con los diferentes grupos políticos, y entonces es ahí donde es engañoso decir, de los 33 asesinatos, en 20, y eso lo decimos desde artículo 19, está involucrado el crimen organizado. Sí, pero ¿organizado con quién? Freddy López Arévalo, asesinado en Chiapas en diciembre pasado, en San Cristóbal. ¿Qué estaba investigando? A un grupo criminal y sus posibles vínculos con el gobierno local de extracción verde ecologista, ¿no? Con el alcalde. ¿Qué estaba investigando Eber López, recientemente asesinado en el istmo de Tehuantepec? Vínculos entre agentes municipales y que además tenían un importante negocio en el megaproyecto del corredor transísmico y grupos criminales también. Y así nos podemos ir, ¿eh? ¿Qué estaba investigando Monitor Michoacán? Que han asesinado a 2 colegas en Zitácuaro, Roberto Toledo y Armando Linares, asesinado hace mes y medio. Estaban investigando los vínculos de la Fiscalía Michoacana con el crimen organizado. Entonces, ojo, yo creo que aquí necesitamos ser muy potentes desde el ejercicio periodístico y de la defensa de la libertad de expresión en complejizar, porque las autoridades lo que suelen hacer es nos presentan a 2, 3 posibles inculpados, implicados, imputados en los crímenes, la mayoría de las veces, prácticamente en todas, autores materiales, pero no estamos yendo a la mano detrás
que a la mano de atrás, a quien empuja al crimen. Y es ahí donde entran estas estructuras de macrocriminalidad y este concepto que se está cada vez más afincando desde la academia y desde el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, que es la gobernanza criminal y que necesita tres patas: el poder político, el poder económico y el poder criminal. Y con poder económico también nos referimos a los propios empresarios que están en la economía formal, pero que sirven de fachada a los criminales. Entonces, ahí hay un contubernio, sobre todo a los niveles locales, y es ese contubernio el que se está revelando a través de los trabajos periodísticos con muchas adversidades por parte de los comunicadores locales y que son los que están enfrentando los mayores riesgos. Es hasta ahí donde tenemos que llegar en las investigaciones de los crímenes contra la prensa. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Leopoldo, pero déjame nada más dejar esta última pregunta. Esto que estás colocando aquí, ustedes que están en una comunicación directa también con el subsecretario Alejandro Encinas, que entiendo que es la de todas las instancias de gobierno, es con la que ustedes y organismos de derechos humanos y organismos que dan seguimiento y protección a periodistas, es, digamos que la comunicación oficial directa que ustedes tienen con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto que acabas de plantear, ¿es algo que han hablado con el subsecretario Alejandro Encinas? Yo creo que tienen pleno conocimiento. Hemos tenido un diálogo, no exento de tensiones, como tienen que ser estos diálogos, porque estamos hablando de la vida de las personas, pero hemos tenido un diálogo constante con la subsecretaría. Hoy se están, bueno, durante este año se han estado llevando foros de consulta para una nueva ley de protección. Hemos externado nuestra preocupación sobre el delegar o el dejar en los estados de la República, gobernantes locales, principales agresores de la prensa, la protección de periodistas, lo hemos dicho muy fuerte, que tiene que ser corresponsabilidad, pero no una delegación de la responsabilidad, porque sería prácticamente retroceder 10, 11, 12 años donde teníamos que apoquinar, teníamos que hacer vaquita, teníamos que traer compas en riesgo a la Ciudad de México para protegerlos, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en ese diálogo. Y evidentemente también ellos coinciden en este diagnóstico y en la necesidad de que se hagan responsables las procuradurías, empezando por la Fiscalía General de la República, que ha sido la gran ausente en esta crisis de derechos humanos y de violencia contra la prensa. Sí, sí, la Fiscalía realmente brilla por su ausencia, y si no estuviera el país en la condición que está, pues bueno, a lo mejor no brincaría tanto, pero es verdaderamente estremecedor, estremecedor. Ya es prácticamente ya un grito a cielo abierto de muchísimos sectores de la población mexicana que están y hemos estado pidiendo a gritos: por favor, quiten a ese fiscal, por el amor de Dios, metan a otra persona que no solamente dé atención, sino que también dé la cara, porque aquí tendría, por lo menos si yo fuera fiscal, semanalmente tendría que estar dando una conferencia de prensa y dar explicaciones e información en la medida de las posibilidades de lo que está sucediendo con los casos de investigación que se están llevando a cabo sobre la desaparición o ejecución de periodistas. Leopoldo Maldonado, como siempre, te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen viaje a donde te toca ir, y ahí seguimos al habla, viejo. Muchas gracias, Ernesto, un abrazo, y no lo había dicho en vivo en tu programa, pero toda nuestra solidaridad por los hechos de hace un mes, las amenazas que recibieron la doctora Violeta y tú. Sabes que estamos ahí. Un abrazo fuerte y muchas gracias por el espacio. Sí, gracias por mencionarlo también, porque también no lo hemos hecho público, pero gracias también por todo el seguimiento y acompañamiento que nos dieron ustedes desde el primer día de las amenazas. Gracias siempre, Artículo 19. Fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Hasta pronto.